Muy bien, continuamos con el programa. Los que siguen nuestro programa a lo largo de cierto tiempo saben que yo personalmente estoy a favor de eliminar el impuesto a la propiedad por completo. Lo he dicho muchas veces, he puesto el ejemplo de lo que ocurrió en una época en la ciudad de Hialeah, donde el alcalde Mailander eliminó el impuesto a la propiedad y mi impresión es que a partir de ahí Hialeah se llenó de factorías, tuvo una etapa de oro industrial y después, bueno, pasó lo que pasó. Pero ese es mi criterio, muy personal, es mi deseo, ¿no? Yo estoy seguro que es el deseo también de todos ustedes no pagar impuestos a la propiedad. Entre otras cosas, porque algunos teóricos aseguran que el impuesto a la propiedad es una agresión a la propiedad privada, en términos filosóficos y generales, ¿no? La historia de los impuestos es muy interesante. Aquí hemos dicho también, si usted ha seguido el programa, muchas veces que hasta 1913 el impuesto directo, que es como le llamaban, esa declaración de impuestos que estamos obligados a hacer cada año, no existía, porque era considerado una intromisión en tu vida, tenías que dar un montón de información que supuestamente al gobierno no le debe por qué interesar, pero en 1913 se cambió la Constitución para poder cobrar el impuesto directo. Hasta 1913 el Estado vivía fundamentalmente de aranceles y también ustedes saben que aquí he dicho que tengo la impresión, y esta es muy personal también, de que en cierto modo, si el presidente Trump nos quiere bajar los impuestos, incluso ha jugado con la idea de, cuando dice quitar el Social Security, es quitar ese impuesto, que no paguemos más ese impuesto directo. Bueno, ¿y de qué va a vivir el gobierno? Que es la pregunta tremenda. Pues yo soy de los que sospecha que en cierto modo subir los aranceles es una manera de recaudar dinero por parte del Estado. Pero esto todos son disquisiciones de mi parte que no tienen ninguna importancia. Pero de pronto todo eso que venimos diciendo en el programa de radio y aquí también en el de televisión, uno lo ve en boca de los que sí tienen poder, no en la mía. Y ves al presidente Trump y muchos dentro del Partido Republicano jugando con la idea de eliminar el impuesto directo. Y tú dices, oh, espérate, ya no es Cao el que lo está diciendo ahí, ¿no? En Hialeah, es el presidente Trump. Y de repente ves también al gobernador de la Florida, que tiene muchísimo poder, decir que quiere eliminar el impuesto a la propiedad. Y uno entonces dice, bueno, espérate, ahora hay que analizarlo. Y si vieron el noticiero de nosotros en la tarde, pues hay un reportaje donde está Tomás Regalado, están los congresistas, los senadores, en un debate tremendo. Y esta es la pregunta fundamental que gira en torno al debate. Si no hay impuesto a la propiedad, ¿de qué vive entonces el gobierno estatal? ¿De qué viven los gobiernos municipales? ¿De qué vive la Junta Escolar? Yo creo que hay muchas maneras, pero como periodista no me toca venderles a ustedes mi criterio, que puede ser más un criterio al que le falta mucho conocimiento, y he llamado, y los invito a que me sigan, a alguien que sí conoce el tema, que es Pedro García. Hasta hace poco, tasador del condado Miami-Dade, y que, bueno, le agradezco de verdad que estés aquí. ¿Cuántos años tasador? Casi 16 años. 16 años, o sea, lo que no sabe Pedro García no lo va a saber nadie. Y aunque hay preguntas filosóficas, hice esta introducción un tanto larga para ubicarnos en lo importante, ¿no?, del tema. Y empiezo por la pregunta clave, ¿no? ¿Es posible quitar el impuesto a la propiedad? ¿Tiene el gobierno, pero la pregunta sería, ¿tiene el gobierno estatal potestad de decirle a los municipios que no cobren más impuesto a la propiedad? Ahí tocaste un punto específico muy importante, porque los impuestos a la propiedad no son del Estado, son de condados. Cada condado tiene establece sus valores del mercado, establece sus amillaramientos totalmente separados del gobierno federal, o sea, del gobierno estatal.
ellos no tienen nada que ver con los valores de las propiedades, por ejemplo, en Miami-Dade County, ni cuál es el amillaramiento que esté presentando la comisión junto con la alcaldesa del condado de Miami-Dade. Y las ciudades también. Y las ciudades tienen su amillaramiento en la cual separan la parte de los impuestos que van a cada ciudad, como lo tiene la Junta Escolar. Pero la Junta Escolar viene de la Junta Escolar de Tallahassee. O sea, no lo seleccionan cada Junta Escolar de cada condado. O sea que el Estado sí tendría potestad para determinar cuánto puede o no cobrar una Junta Escolar local. Definitivamente, ellos son los que establecen el amillaramiento. Que es la mayor cantidad de dinero. Es la mayor cantidad de dinero. Ah, qué interesante. Es la mayor cantidad de dinero. Entonces, vamos a determinar varias cosas para el público. Si nosotros que vivimos aquí en Miami no pagamos impuesto a la propiedad ni federal, el gobierno federal Correcto. no le cobra a ningún estado, ¿no? Correcto. Impuesto a la propiedad. El estado de la Florida no tiene impuestos. El impuesto del estado de la Florida no pagamos impuesto estatal. Correcto. Por ejemplo, en California sí se paga. Correcto. Si vives en California, Nueva York lo tiene también. Pagas el impuesto estatal, el impuesto del condado y el de la respectiva ciudad, ¿verdad? Tres impuestos como Nueva York o Los Ángeles. Aquí solo pagamos dos. No se equivoca nadie. O en mi caso, por ejemplo, pago uno porque soy un área no incorporada. Correcto. ¿Me agregan algo como si viviera en una ciudad? No, en ¿No? absoluto. Exclusivamente vas a pagar lo que es la Junta Escolar y lo que establece el condado. Correcto. Ajá. O sea que es peor vivir en una ciudad. Depende. Depende. No, porque yo veo que hay gente que se ha negado, que han propuesto que tu área se convierta en ciudad y mucha gente no quiere. Algunas de las ciudades han sido más suaves en sus amillaramientos y le han dado un poquito de más ventaja a los que viven en esa ciudad que realmente lo que hemos visto, y que me perdone la alcaldesa, lo que ha pasado en el condado de Miami-Dade. Entonces, tendrían que llevarlo a votación en el Congreso Estatal y en el Senado. Correcto. 60% necesita, porque ¿qué necesitan cambiar la Constitución? Sí, pero fíjate que en este momento lo que han ellos nombrado es un estudio sobre la posibilidad, si pueden hacerlo. Ese estudio no va a estar listo tienen hasta octubre 1 del 2025 para terminarlo, donde ellos van a empezar a analizarlo, a estudiarlo. O sea, hace que esto no sería, aunque fuera algo que pasara, no pasaría hasta el 2026. Ajá. O sea, en el 2025 exclusivamente tenemos lo que hoy estuvo hablando el gobernador, de hacer un rebate de $1,000 a los dueños de propiedades que viven en sus propiedades. O sea, no va a ser ni para los edificios de apartamentos ni otra cosa, sino exclusivamente se está basando en las casas que viven las personas. Esto que estamos viendo en pantalla del gobernador es otra cosa. Correcto. Eso fue hoy. Ajá. Que es que va a devolverle $1,000 a cada propietario que tiene homestead. Correcto. Eso querría hacerlo, ¿no? Eso es más fácil. Eso es mucho más fácil. Yo creo que es algo que es totalmente posible de hacer. Hemos visto diferentes cosas. Después que yo me retiré, he estado en conversaciones inclusive con personas de la legislatura sobre varias cosas que se pudieran hacer. Sé que Tomás Regalado, nuestro property appraiser en este momento, está trabajando también con eso y estuvo en Tallahassee en una reunión con ellos. Pero esto yo creo que sería una forma muy sensible y fácil de lograr para que la mayoría de las personas recibieran $1,000. A muchos no le va a representar mucho, pero a las personas con entradas limitadas los va a ayudar. Vamos a una pausa y yo voy a continuar con el tema de bueno, entonces, cómo se financiaría el gobierno, pero también, ¿por qué devolver $1,000 en vez de rebajarlo de los impuestos?
Yo tengo mi teoría sobre eso. Vamos a una pausa y esto va a estar interesante cuando regrese. Usted va a ver. Volvemos. Continuamos hablando con Pedro García, tasador saliente de la propiedad del condado Miami-Dade, y este tema apasionante. Es apasionante porque, como decía al principio, es una aspiración filosófica de grupo de conservadores, que no haya rebajar los impuestos, que no haya impuesto a la propiedad, etcétera. Pero antes de caer en la pregunta de entonces cuál sería la alternativa, volvemos a los $1,000 que piensa devolver el gobernador Ron DeSantis. Y yo me digo, bueno, ¿y por qué en vez de mandar un cheque que probablemente tenga su firma y que sirva, no es más económico decir tienes $1,000 menos de rebajarlo de, si te toca pagar $3,000 de impuestos, vas a pagar 2,000 y te ahorras tener que hacer los cheques, enviarlo, lo que costó por correo. Es como lo están hablando para final de año, ellos están esperando que todos los presupuestos ya se hayan formado y ellos tengan suficiente dinero para hacer ese retorno, porque estamos hablando de aproximadamente en el estado de la Florida casi 5 millones de dueños de propiedades. ¿Serían por $1,000? Estás hablando de una gran cantidad, o sea, se me luce a mí que ese debe ser uno de los motivos principales por lo que lo están poniendo como un rebate, para ellos tener los fondos para poderlo pero además, para un político es importante que el cheque llegue. No luce mal. Firmado, gobernador Ron DeSantis. Mira, no Ron DeSantis me regaló $1,000, ¿no? Que si te lo rebajas no te fijas, ¿no? No luce mal. Es una gestión de... Muchos políticos hacen esa publicidad permitida, ¿no? Mi querida Ileana Ros-Lehtinen, a quien aprecio inmensamente, era un genio. Por ejemplo, ella mandaba todos los años un almanaque o tomaba unas fotos con todo el mundo y hacía esa, y le funcionó. Tuvo 30 años de Congreso sin perder una elección. Juan Manuel, mientras le mande $1,000 a cada dueño de propiedad, cada dueño de propiedad va a estar muy contento de recibir ese cheque. O sea, se va a hacer algo sumamente agradable y ojalá que lo logren hacer. Vamos a ver qué dice el gobernador. We don't have control over everything as state government. I mean, there's a lot that goes on. We have a national economy, we have national policy, we have all this other stuff. But the one thing that we as Floridians, through the political process, can control is the tax. We can control that. We can go to the amendment and we can do property taxes that way. You know, we can cut taxes on other taxes in Tallahassee. There's things you can do. We're in total control of that. That's not market-based. It's not because of what's going on in Washington. It's not because of what's going on in the private sector. We control that. And so if people need relief, we're in good fiscal shape. We have the ability to provide relief. We have a responsibility to get it done. So. A ver, lo que yo veo aquí es que hay una voluntad política. No soy yo hablando aquí en el programa, que llevo años con esa matraquilla. Entonces, la pregunta es obligada. Imaginemos la medida máxima. Quitaron el impuesto a la propiedad. ¿Qué hace el condado? Esa es una tiene pregunta, 11,000 millones de dólares de presupuesto y 31,000 empleados. Esa es una pregunta bien difícil de contestar. ¿De dónde vienen los fondos para cubrir todos los servicios que se dan aquí? Estamos hablando el sheriff, estamos hablando los bomberos, estamos hablando transportación. Aparte, las 5 nuevas oficinas constitucionales son independientes ahora de lo que es el condado. O sea, que tienen sus propios presupuestos. O sea, en este momento yo creo que es importante que todos ellos analicen bien sus presupuestos, que sean lo mínimo posible. No lo que ha pasado en años anteriores, donde hemos visto unos aumentos de presupuestos que nunca habíamos visto. Pero esas 5 oficinas ya están diciendo que no les alcanza el dinero ni los empleados. Puede ser el remedio peor que la enfermedad. No realmente. Bueno, por ejemplo, lo de las licencias de conducir, están diciendo que necesitan 300 empleados más. Definitivo, porque tienen una crisis. Pero tenemos una crisis con el problema de las licencias de manejar. O sea,
o buscamos soluciones y nosotros como personas que necesitamos de esos servicios tenemos que darnos cuenta que tienen que traer más personal. Cuando yo estaba en la oficina de Property Appraiser, yo tuve que aumentar el personal porque el condado iba creciendo una cantidad de propiedades nuevas, construcciones nuevas, donde yo necesitaba más personal para poder cubrir y darle el servicio que necesitaba las personas. Y eso es una de las cosas que estoy viendo en el caso de lo que es el Tax Collector con Dariel Fernández, que definitivamente la oficina del Tax Collector era muy reducida. Era exclusivamente, cobraban los impuestos y más nada. Pero ahora le están pasando una serie de trabajos. Responsabilidades, ¿no? Y responsabilidades, la licencia de manejar, las licencias de armas, las de pesca, o sea, eso ha crecido las chapas, o sea, se tienen un crecimiento grande y definitivamente... Y miles de personas nuevas que han llegado aquí, etcétera. Vamos a hacer el juego imaginativo. El gobernador Ron DeSantis logró su máxima aspiración, quitó el impuesto a la propiedad, como hizo Mailander en Hialeah. ¿Cuáles serían las alternativas para los gobiernos municipales y condales? ¿El impuesto a la venta? El impuesto a la venta lo acaban de bajar ahora. Claro. O sea, Tallahassee en este momento acabó de bajar un pequeño por ciento de lo que es el sales tax o el impuesto a la venta. Ahí es una pequeña ayuda para las personas, pero una de las cosas que yo analizo en esta forma es el sales tax va para todo el mundo, no es exclusivamente para las personas que tienen propiedades. Sí, porque eso de los propietarios Entonces, también dice... ahora a mí me quitan los impuestos, pero a estas personas que no tienen propiedades le van a aumentar los impuestos sobre la venta, donde van a pagar más por la comida, van a pagar más por cualquier tipo de gastos que tengan. Son cuestiones que hay que analizarlas muy bien, porque afectaría más a las personas con economías inferiores que a las personas que tengan propiedades que más o menos la han podido puede mantener. ser una equivocación creer que el que tenga una propiedad le va mejor, ¿no? Tener una propiedad es una responsabilidad. De acuerdo, pero tiene algo. Esa persona que está rentando no tiene nada. Entonces, si tú no la quieres, la puedes vender. Tienes algo que tú puedes decir, aquí yo tengo un poder económico en mis manos. Pero entonces, para ayudarnos a nosotros, vas a perjudicar al pueblo completo en lo que es la parte del sales tax. Yo lo veo totalmente absurdo. Sí considero... Pero usted no cree, a ver, cuando regresemos de la pausa, que hay un abuso contra el propietario y lo que le propongo es, imaginemos que no se puede hacer esa idea de quitar todo el impuesto a la propiedad, pero ¿por dónde se podría aliviar? ¿A quiénes se les podría aliviar cuando regresemos de la pausa? Porque de todas maneras, aunque tú no tengas la propiedad, tienes que alquilarla y el propietario te pasa a ti ese impuesto. Correcto. Ya volvemos. ¿Por dónde le entra el agua al coco? Decían en nuestro pueblo, ¿no? ¿Tú eres de La Habana Vieja? De La Habana Vieja, de la calle Cuba. De la calle Cuba, oye, qué bien ahí. ¿Tú eres que tenía la venta de bicicletas? Mi padre tenía venta de bicicletas, pero en O'Reilly Villegas. Ah, en O'Reilly. No en la calle, esa era Cuba 8. Y nosotros teníamos en Cuba 60, rentábamos bicicletas. Cuba 60, que era famoso. No, el impuesto a la propiedad en Cuba no era un tema importante, ¿no? No era importante. No era un tema importante. No era importante. Ahora, yo no creo que se llegue a quitar todo el impuesto a la propiedad porque crea muchos problemas, ¿no? De qué vive el condado, de qué vive la ciudad. Ya vimos a Esteban Bobo que también ha protestado, etcétera. Y eso que Hialeah es bastante... no es gastadora, no es una ciudad... No, ha sido bastante controlado. Bien. ¿Qué sería una alternativa? El impuesto al valor agregado, que es el impuesto a la venta, que en el condado es de 1% y el estado es de 6%. Correcto. Subir el impuesto a la venta también contradice la teoría conservadora de que eso frena el desarrollo.
definitivamente va a afectar a muchas personas en sus compras diarias. O sea, si ahora hemos visto que se reunió Tallahassee y votaron unánime para bajar el sales tax, el por ciento que le hicieron, que rebajaron. No es fácil una respuesta sobre eso, porque no hay otros fondos. O sea, si aquí no se paga en el Estado, aquí no se pagan impuestos. O sea, exclusivamente tenemos nada más que el Internal Revenue y los impuestos que se pagan. Pero vamos a imaginar algunos alivios. Personas retiradas de más de 62 o 65 años que ya pagaron su casa, ¿no podría decirse van a pagar un porcentaje menor que el de 20 años? Te voy a decir algo que presenté y Tomás Regalado estaba de acuerdo conmigo cuando hicimos la presentación a uno de los senadores de Tallahassee. Era ayudar a todas las personas que tienen la exención de Homestead de senior, personas mayores de 65 años que tienen entradas inferiores a $37,694. A todas esas personas, en este caso en el estado del Pero porque eso tiene que estar, disculpe, atado a cuánto tú ganas, porque tú no sabes en qué